Un recién nacido fue inicialmente diagnosticado como muerto, dejando a la madre, que ansiaba tanto un hijo, en desesperación. Sin embargo, durante la hora del entierro del pequeño ataúd del bebé, se escucha un llanto débil y algo milagroso sucede. La escena tuvo lugar en Brandley, una pequeña ciudad conocida por su fuerte sensación de comunidad y profundas raíces. El hospital local, modesto pero bien cuidado, presenció un momento de amor puro y expectativa. Mara, una joven de 28 años con ojos soñadores y una sonrisa radiante, estaba a punto de recibir el regalo más grande que la vida podía ofrecer, un hijo. Su esposo estaba a su lado, sosteniendo su mano, sus palabras transmitiendo una promesa silenciosa de apoyo incondicional. La habitación estaba cargada de una energía casi palpable, con el olor de la sala esterilizada mezclándose con los suaves pitidos de los monitores médicos que seguían de cerca los signos vitales de Mara. Las enfermeras circulaban con seriedad y alegría, plenamente conscientes de la magnitud del momento que estaba a punto de suceder. Las contracciones golpearon a Mara como una marea. Cada una de las contracciones acercaba a Mara al momento en que finalmente conocería a su pequeño. En medio del dolor, buscaba fuerzas en el rostro de su esposo. «Estoy aquí, amor. Lo estás haciendo increíblemente bien. Estoy aquí para ti». Él intentaba mantener la ternura en su voz, pero el miedo y la preocupación traicionaban su máscara de tranquilidad. La sensación de impotencia era extrañamente abrumadora para él, que solo podía observar mientras su esposa soportaba los dolores del parto. La doctora Siemens, la obstetra, entró en la sala llevando consigo una sensación de calma que parecía desafiar la tensión del ambiente. «Estamos casi allí. Pronto tendrás a tu pequeño Jack en tus brazos», dijo, y una sonrisa cariñosa se extendió por su rostro. Horas pasaron, el reloj parecía alternar entre velocidades vertiginosas y un ritmo agonizante. Con cada respiración profunda, Mara se acercaba más al momento que había imaginado durante tanto tiempo. Finalmente, la doctora Siemens anunció la llegada del pequeño Jack. «Vamos con esto», «Muy bien», celebró la médica, sacando al bebé y llevándolo directamente a la mesa junto con las enfermeras. Sin embargo, algo estaba mal. En lugar del llanto melodioso de un recién nacido, como se esperaba, un silencio ensordecedor se apoderó de la sala. El silencio se extendió por un segundo que pareció una eternidad. Los ojos de todos estaban fijos en la doctora, esperando el llanto que no llegó. El rostro de la médica pasó por una rápida sucesión de emociones, desde la anticipación hasta el shock, la preocupación y, finalmente, una profunda tristeza. Tragó saliva, un gesto apenas perceptible. «¿Está todo bien?», la madre, débil y jadeante, preguntó, con el corazón latiendo de ansiedad. La mirada de la doctora Siemens, que antes irradiaba confianza, ahora estaba cubierta por una nube de desesperanza. Intentó una vez más, aplicando una suave presión sobre el pequeño pecho del bebé, esperando, rezando por alguna señal de que todo estaría bien, pero todo seguía inquietantemente en silencio. Levantó la mirada y se encontró con la mirada angustiada de los padres. Un peso insoportable se instaló en su pecho. La tarea que le habían encomendado era, sin duda, la más cruel de todas. La médica respiró profundamente, preparándose para lo inevitable. Comenzó, su voz quebrándose, y luego se detuvo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Pero qué palabras podrían suavizar una tragedia tan grande? Los ojos de la madre, todavía llenos de esperanza, se encontraron con los de la médica, y una pizca de confusión mezclada con miedo comenzó a burbujear dentro de ella. El padre apretó la mano de su esposa con fuerza, como si intentara resistir la tormenta que estaba a punto de llegar. «Lo siento mucho», la voz de la doctora Siemens era apenas un susurro, casi ahogada por el constante zumbido de los monitores a su alrededor. Continuó con la voz temblorosa: «Hicimos todo lo que pudimos, pero su bebé no sobrevivió.
El silencio que siguió fue abrumador. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? El grito de los padres resonó en la sala, cargado de incredulidad y desesperación. Mara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un zumbido fuerte llenaba sus oídos, ahogando los sollozos del hombre a su lado. El bebé sufrió una complicación conocida como hipoxia neonatal, una condición que ocurre cuando el bebé no recibe suficiente oxígeno durante o después del nacimiento. Intentamos todas las intervenciones posibles, pero el daño causado a su corazón fue muy extenso. Lo siento mucho, la explicación de la médica, por más objetiva y clara que fuera, parecía un eco distante ante la impactante realidad de la noticia. La pobre madre podía sentir las lágrimas cálidas corriendo por sus mejillas, pero todavía estaba en estado de shock, que parecía haberla aislado de la abrumadora realidad de su pérdida. La médica tomó al bebé y se lo entregó para que pudiera verlo. Al menos una vez, la joven miró hacia abajo a la pequeña figura en silencio en sus brazos, su pequeño Jack, tan perfecto, tan inmóvil. Mara sintió como si una daga fría hubiera atravesado su corazón. El shock se transformó en dolor, un dolor insoportable que desgarraba su alma. El grito atrapado en su garganta salió como un gemido apagado, y las lágrimas brotaron, inundando su rostro mientras sostenía la pequeña figura silenciosa de su hijo. El sueño de ser madre, las noches imaginando cómo sería el rostro de su bebé, todo desapareció, reemplazado por un vacío que consumía cada centímetro de su ser. Era un dolor tan intenso que parecía que nunca más podría respirar, nunca más podría vivir. Cada latido de su corazón era un cruel recordatorio de que el corazón de su pequeño Jack ya no latía junto al suyo. Su mundo, que hace apenas momentos estaba lleno de esperanza y alegría, ahora estaba destrozado por la realidad de que Jack se había ido. Era más de lo que Mara podía soportar. Se aferró a ese dolor, permitiendo que la consumiera, porque era la única conexión que le quedaba con su precioso hijo. El resto de la noche fue un borrón de lágrimas y condolencias susurradas. Las enfermeras iban y venían, ofreciendo palabras de consuelo y miradas de simpatía, pero todo lo que la pareja podía hacer era sostenerse mutuamente, perdidos en el vacío que la muerte de su precioso Jack había dejado atrás. Al día siguiente, la noticia de la muerte del recién nacido golpeó a la pequeña comunidad como una tormenta repentina e implacable. En Brandley, la tormenta llegó en forma de un pequeño ataúd blanco, simbolizando un final tan repentino como injusto. La noticia de Jack se difundió rápidamente, y cada residente sentía el peso de la tragedia en su corazón. En el centro de esta tormenta estaba María, cuya felicidad que desbordaba solo unas horas antes había sido reemplazada por un dolor insoportable. Sus ojos, que alguna vez estaban llenos de sueños y esperanza, ahora estaban opacos por la devastación de la pérdida. Eita, igualmente afectado, hacía lo mejor que podía para consolar a su esposa, que acababa de dar a luz y aún llevaba las heridas del parto. Aunque sentía que el suelo se había desvanecido bajo sus propios pies, la casa, que antes estaba llena de expectativas y alegría, ahora estaba envuelta en una atmósfera de tristeza. Los vecinos y amigos llegaban uno tras otro, cada uno trayendo consigo palabras de consuelo y platos de comida, un gesto de solidaridad que era característico de la pequeña ciudad. Marle, entonces, lo siento mucho. Él era muy querido, dijo la señora apretando la mano de Marle. La anciana vivía al otro lado de la calle, y sus palabras sonaron extrañas para los padres, como un eco del pasado, una realidad que aún luchaban por aceptar. La preparación del funeral fue un proceso doloroso. Cada detalle era un puñal en el corazón, el pequeño ataúd blanco, las flores, el lugar de la sepultura. La pareja se apoyaba mutuamente, unidos en su dolor y decididos a despedir a su hijo de la manera más respetuosa posible.
El momento del funeral en su casa llegó con el cielo gris y sombrío, casi como si la propia naturaleza compartiera la tristeza de Marley y Eita. Las personas se reunieron en silencio en la sala, con voces susurrantes y ojos llenos de lágrimas derramadas. La joven madre sostenía el pequeño ataúd de Jack, y su corazón dolía con cada latido. Él fue muy amado, Marley, dijo el pastor Thompson, poniendo una mano reconfortante en el hombro de la joven. Y siempre lo será. Estará mirándote desde arriba. Las palabras ofrecían algo de consuelo, pero no podían llenar el vacío que el pequeñito dejó atrás. La mujer, con su esposo a su lado, caminó hacia la pequeña tumba que esperaba a Jack, cada paso. Siendo un viaje agotador, la ceremonia funeraria fue un borrón para esa pobre madre. Se encontraba de pie frente a las personas sentadas en su sala, escuchando las palabras del pastor, pero no podía comprender lo que decía. Todo parecía distante e irrelevante. Lo único que podía sentir era el dolor punzante en su corazón. Después de la ceremonia, se dirigieron al cementerio. La lápida pequeña con el nombre de Jack grabado estaba lista para recibir el pequeño ataúd blanco. Un árbol joven estaba al lado, plantado en homenaje al pequeño Jack, una promesa de vida en medio de la muerte. Pero la promesa no podía aliviar el dolor de esos padres. Mara se arrodilló junto a la pequeña tumba, las lágrimas caían incontrolablemente de sus ojos, empapando la tierra fresca. Y a su lado estaba igualmente devastado, pero tratando de ser fuerte por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? La joven susurraba entre sollozos. El pequeño ataúd comenzó a descender lentamente, el sonido del mecanismo resonando ensordecedoramente en la quietud del cementerio. La realidad de que estaba perdiendo a su pequeño para siempre estaba golpeando a Mara. No podía verlo, no podía creerlo. Entonces, su desesperación habló más fuerte y simplemente gritó con todas sus fuerzas: «Dios, devuélveme a mi hijo». En ese preciso momento, un trueno rasgó el cielo. No había ni una nube a la vista, el día estaba perfectamente claro, pero el sonido era inconfundible. Todos se preguntaban qué había sucedido. Y entonces, algo increíble se reveló, un sonido débil pero indiscutiblemente humano, el llanto de un bebé, llenó el aire. Por un instante, nadie se movió, demasiado sorprendidos para reaccionar. Mara miró a su alrededor, tratando de identificar de dónde provenía el sonido, y luego se dio cuenta de que el sonido venía del pequeño ataúd, que ahora estaba detenido a medio camino de su tumba final. Con un grito, corrió hacia el ataúd, tirándolo hacia arriba, ayudada por su esposo, quien también corrió. Prácticamente arrancando la tapa, miraron dentro. No parecía posible, pero dentro del ataúd, envuelto en una mantita, estaba Jack, llorando y moviéndose. Los ojos de todos en el cementerio se abrieron de sorpresa. El cementerio, que estaba envuelto en tristeza, de repente se llenó de asombro. Para Mara, esto significó alivio y alegría. Sin embargo, ¿qué había sucedido finalmente? Lo que debería haber sido un momento de luto y tristeza se transformó en un frenesí de actividad. La calma y la tranquilidad del cementerio fueron reemplazadas por gritos de sorpresa, llanto de alivio y mucha agitación. El bebé fue sacado rápidamente del ataúd y envuelto en una manta cálida, mientras el esposo corría al coche en busca de ayuda. El bebé estaba en sus brazos, llorando lágrimas de alivio, mientras la madre lo abrazaba y le decía: «Mi amor, mamá ya está aquí, ya». Hablaba con el bebé, sin saber si reír o llorar. Al llegar al hospital, el equipo médico ya estaba listo, esperando para examinar a Jack. Los ojos de la doctora Siemens, antes tristes, ahora brillaban de pura incredulidad al ver al pequeño. Tomó al bebé y corrió hacia la sala de exámenes. Cada latido de su pequeño corazón, cada respiración que daba, era un milagro a los ojos de todos.
Los exámenes comenzaron y, mientras esperaban los resultados, la sala de espera del hospital estaba llena de nerviosismo y ansiedad. La comunidad, que había compartido el dolor de Mara, ahora esperaba con ella, compartiendo su esperanza. La tensión era palpable mientras todos esperaban para saber cómo el pequeño Jake había vuelto a la vida. Después de una eternidad, la doctora Simon salió de la sala de exámenes con una expresión de perplejidad. Llamó a los padres a un rincón y comenzó a explicar. Estoy sin palabras. Los exámenes de Jack no muestran nada mal. Su corazón late fuerte, sus pulmones están funcionando normalmente. Es casi increíble, su voz temblaba de incredulidad mientras hablaba, pero no se detuvo ahí. Después de mucha reflexión, nosotros, el equipo médico, hemos llegado a una hipótesis. Jack pudo haber sufrido el síndrome de Lázaro. Es una recuperación espontánea de la circulación sanguínea después de la parada cardíaca. Hizo una pausa, mirando al sorprendido matrimonio frente a ella, antes de continuar. Normalmente, esto ocurre minutos o, como máximo, 1 o 2 horas después de la declaración de muerte. Pero en el caso de Jack, bueno, esto es algo que nunca he visto ni oído hablar antes. Es casi como un milagro. Los ojos de la pareja brillaban de esperanza e incredulidad. La médica, en su búsqueda de una explicación científica, había presentado una que parecía desafiar a la propia ciencia. Pero para Marley y Eita, lo más importante era que su hijo estaba bien. Su pequeño milagro estaba vivo y respirando, y nada más importaba. La noticia del bebé resucitado se difundió rápidamente. Las voces susurraban en cada rincón, los ojos asombrados seguían a donde fueran. Los periódicos locales e incluso algunas cadenas de televisión nacionales recogieron la historia, convirtiendo sus vidas en una sensación. Los habitantes, unidos por su duelo común, ahora estaban unidos por la alegría y la admiración. Para muchos en la comunidad religiosa local, la historia de Jack era más que solo una noticia, era un milagro, una señal de que había algo más allá de la comprensión humana. La iglesia local celebró un servicio de acción de gracias, y la gente comenzó a tratar al bebé como un símbolo de esperanza y fe. Por otro lado, la comunidad médica estaba desconcertada. Médicos de todo el país fueron convocados para estudiar el caso. El síndrome de Lázaro era la explicación más plausible, pero aún así, parecía demasiado increíble para ser cierto. Mientras tanto, todos observaban con asombro y gratitud mientras el mundo intentaba explicar lo inexplicable. Pero para esa madre, nada de eso realmente importaba. Su corazón estaba lleno de alegría y alivio. Su Jack, su precioso bebé, estaba vivo. Estaba creciendo, alimentándose, durmiendo y llorando como cualquier otro bebé. Un milagro estaba en cada risa, en cada mirada, en cada toque de su pequeño hijo. La casa, que antes estaba llena de una tristeza abrumadora, ahora vibraba con alegría y amor. Ainda había, sin embargo, una peculiaridad que permanecía como un misterio, el trueno que rasgó los cielos en el momento exacto en que Mara llamaba a su hijo. Eso, más que cualquier otra cosa, quedó grabado en la mente de todos los que estaban presentes ese día. El cielo estaba despejado, no había previsiones de tormenta y, sin embargo, un trueno fuerte y claro resonó, como si el propio universo estuviera respondiendo al angustiado llamado de una madre. Se consultaron meteorólogos locales, pero nada fuera de lo común se registró ese día, lo que hacía que el evento fuera aún más inexplicable. Esa extraña ocurrencia, el trueno de la nada, se convirtió en parte de la leyenda de Jack. Se convirtió en una parte del misterio del milagro. Para los científicos, era un enigma, algo que desafiaba la lógica. Para la comunidad religiosa, era otra confirmación del milagro, una respuesta directa a la súplica de esa madre llorosa. Al final del día, el trueno, al igual que el renacimiento del bebé, seguía siendo un misterio, una parte de la historia que siempre se recordaría y discutiría,
pero que nunca se explicaría completamente. O tiempo pasó y Marle observó a su pequeño crecer, su risa llenando la casa, sus ojos brillando con vida y curiosidad. Era su pequeño milagro, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, existe luz. Y así, la vida continuó en Brantley. El alboroto en torno al bebé resucitado eventualmente se calmó, pero la historia de Jack nunca fue olvidada. Para los padres, la historia de su hijo era una leyenda viva, una historia de esperanza, fe y amor. Una historia que recordaba a todos en Brantley que, por más desafiante que pueda ser la vida, siempre hay espacio para un evento sorprendente. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo video que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos emocionantes videos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.